A ver, déjeme para iniciar y dejar la víbora chillando, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, galardonado con el Premio Nacional de Locución 2022, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura para hablar de las, dice él, atolondradas reacciones de la oposición ante la detención de Ovidio Guzmán, porque sí, confirman que ningún chile les embona. Si dejan libre a Ovidio para evitar una tragedia de grandes magnitudes, como lo dijo en su momento el presidente, porque lo dejan libre. Si lo detienen, porque el presidente se dobla ante las presiones de Joe Biden. Nótese mi sarcasmo. Bueno, hasta andan diciendo que no es Ovidio, que es un doble de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Bueno, pues yo creo que están muy tontos en la oposición o nos creen pendejos, mi querido Ricardo Sevilla, porque entonces, ¿cómo explicas los narcobloqueos, la reacción virulenta de miembros del crimen organizado en Sinaloa que tienen con el Jesús en la boca a la sociedad de aquellos lados de nuestra República Mexicana? Pero bueno, así son en esta oposición. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido Vicente, público memorioso, buenos días. Pues será el sereno y patearán y rebuznarán y criticarán, pero ayer Ovidio Guzmán durmió en Almoloya y la oposición, a la que solo le faltó decir todos somos Ovidio, estuvo a punto de salir a decir que era prácticamente un héroe. Y esa postura, Vicente, es francamente grotesca por varias cosas, porque estos ignorantes pretenden restarle importancia a la detención de Ovidio Guzmán, haciéndole creer a la población que no era un personaje importante en la estructura del cártel de Sinaloa. Por favor, se equivocan, y se equivocan porque no leen, no comprenden y solo están preocupados en limpiarse la baba. Ovidio, hasta la madrugada de ayer, era el líder más importante del cártel del Pacífico, que estos personajes ya se está preguntando ahí en la red social, ¿por qué López Obrador le cambió el nombre y ahora le dice el cártel del Pacífico? Así se denomina, cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa. Parece que no entienden de geografía. ¿La captura fue un éxito? Esa es la pregunta, y la respuesta es, por supuesto. Fíjate nada más, en poco más de 12 horas, Ovidio Guzmán pasó de Culiacán al penal de Almoloya en el Estado de México. ¿Que hubo bloqueos, se incendiaron vehículos en la carretera? Claro, ya lo dijimos. ¿Y qué esperaba López Dóriga? Ovidio no era un carterista ni un atracador de celulares. Es el hijo del Chapo Guzmán, un sujeto involucrado en actividades delictivas que tenían que ver con el narcotráfico, el homicidio, el fraude, el contrabando, las apuestas ilegales, la usura, la prostitución, el lavado de dinero, el tráfico de armas, pero no lo entienden. ¿Que por qué se hizo tanto alboroto? Andaban diciendo por ahí los especialistas en narcotráfico que ayer eran expertos en plagios y la semana pasada en temas de la Suprema Corte de Justicia. Y uno se pregunta, ¿son o se hacen los pentontos? Se hizo tanto alboroto, como dicen ellos, porque Ovidio, insisto, hasta la madrugada de ayer era el líder del cártel de Sinaloa. ¿Y eso qué demonios significa? Hay que explicárselo a personajes como Eduardo Videgaray o Al Estaca, estos ramplones que ayer decían que no era importante, que era un simple junior sin importancia, estos tarados que no entienden, que no comprenden que el cártel que comandaba Ovidio tiene presencia en muchos lugares, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África Occidental, en Australia y hasta en Nueva Zelanda. ¿En serio no están al tanto de que este cártel al que intentan restarle importancia tiene el control casi total del tráfico por la frontera con Estados Unidos, de heroína, de cocaína, de metanfetaminas e incluso de marihuana? Yo me pregunto, pues ¿en qué chingado mundo de juguete viven estos pelmazos? No, el cártel de Sinaloa
no está diezmado desde que capturaron al Chapo Guzmán, como andan diciendo por ahí, que no la frieguen. Ahí se ve cómo le compraron ese cuento a los periodistas, entre comillas, que dijeron que esas babosadas en la época de Peña Nieto, en la época en que recibían chayote a diestra y siniestra. Deliran, la calabacean y quieren que la gente se trague esos cuentos. Por supuesto que no es así. El cártel de Sinaloa posee el control absoluto de los cultivos de amapola y marihuana en una de las regiones más peligrosas de México, el Triángulo Dorado, que no es, como ellos creen, un table dance o una cantina en la Condesa. Da pena, Vicente, tener que salir a explicarles que el Triángulo Dorado es el epicentro del narcotráfico en este país. ¿Este país? Sí, este país que ellos no conocen ni han explorado porque les da urticaria. Que el gobierno federal hizo un pacto con el propio cártel de Sinaloa para que le entregaran al Chapo, también lo andan diciendo. No maus, Miki, dirían por ahí. ¿A poco sí creen esas jaladas? ¿A poco Chumel sí cree esas tonterías que vomita en sus programas? Porque si lo cree, entonces es un rematado imbécil. Y si no lo cree y lo repite como cacatúa, entonces es de plano un miserable. ¿Cómo se le ocurre decir que fue un arreglo entre el gobierno federal y el cártel de Sinaloa? Si Ovidio Guzmán no es el pelón Gomis, un tipo burdo e intrascendente hasta para su familia, no, Ovidio Guzmán, se lo subrayo, era el líder del cártel más peligroso de este país. Su negocito, como los voceros de la oposición le llaman a ese cártel, tiene presencia en más de 17 estados de la República Mexicana, con centros de operaciones importantes aquí en la Ciudad de México, en Nayarit, en Toluca, en el Estado de México y por supuesto en el norte del país, particularmente en Sinaloa. Que Calderón lo hubiera hecho mejor, dicen los bots cuyo cerebro está frito por tantas imbecilidades. No, Calderón no lo hubiera hecho mejor, ni siquiera lo hubiera atrapado. Calderón no hubiera movido un dedo contra el cártel de Sinaloa y no lo hubiera movido, Vicente, porque eran socios. ¿O qué? Ya se nos olvidó que en 2005 el cártel de los Beltrán Leiva, que estaba alineado en su momento con el cártel de Sinaloa, se cindió y Calderón, al asumir espuriamente la presidencia, entró a hacerles el paro. Qué casualidad que en 2007, durante la gestión de este usurpador que está usted viendo en su pantalla, el cártel de Sinaloa ya había eliminado toda competencia de los cárteles rivales en la frontera. ¿Con ayuda de quién? De este sujeto y de su lugarteniente, sí, de Genaro García Luna. Pero eso sí, dijeron en su momento los López Dóriga, los Carlos Marín, los Héctor de Mauleón, se sospecha que habían sobornado en el cártel de Sinaloa funcionarios del gobierno federal. Por supuesto que los habían sobornado, por supuesto que eran cuates que trabajaban juntos. Este sujeto, apodado el ratón, Ovidio Guzmán, no era cualquier simple ratón de alcantarilla, Vicente, no, sino un personaje que heredó buena parte de las operaciones de narcóticos que encabezaba su padre. No era ningún lacayo, como estos voceros del corporativismo son lacayos, imaginan que todo el mundo es lacayo. No, Ovidio era uno de los mayores traficantes de cocaína en Colombia, de marihuana en México, de efedrina en Argentina y un personaje de absoluta importancia en ese mundo que ellos parecen ahora querer borrar de un plumazo. Y este tipo pues era importante, ahora le quieren restar interés porque, como decíamos el día de ayer, lo que querían en Reforma pues era simple y sencillamente que la portada apareciera con un baño de sangre, una portada sanguinolenta, pero no fue así. Ahora, los cabeza hueca que tienen por editores en Reforma, lo único que pudieron hacer o atinar a hacer fue publicar Biden lo pide, AMLO lo tiene, o la portada, contraportada del periódico El Universal, Welcome to
tu México, y ahí como si fuera una ofrenda. No es ninguna ofrenda, querido Vicente, público memorioso. Esto que usted está viendo está hecho por gente que se imagina creativa, pero esa portada, que ahora es una grasejada, en realidad hubiera querido estar llena de sangre. No ocurrió de esa manera, y eso, querido Vicente, hay que celebrarlo. Así es, mi querido Ricardo. Oye, Ricardo, tú de plano también has visto a Loret de Mola como el más radical de los odiadores de López Obrador. Te lo pregunto porque ayer me tocó estar al pendiente del editorial de Ciro Gómez Leiva. Y ahora que Ciro Gómez Leiva ha regresado de vacaciones o los días que se tomó después del atentado que sufrió, creo que hace un editorial que hay que reconocerle, así como hay que criticar con todas las reservas que amerita el personaje y el caso. Pero así como lo criticamos, también hay que reconocerle. Pero Loret de Mola anda tirado al, a la cañería, ¿no? Como pedazo de ya sabes qué. Loret de Mola celebra esta portada que dices tú, la primera plana del periódico El Universal. Dice, me encantó la cabeza de hoy en El Universal. Welcome to México, presidente Biden, con la fotografía de Ovidio Guzmán. Y en su columna del periódico El Universal dice, en la política no existen las coincidencias y la cabeza de Ovidio puede ser una ofrenda de paz de López Obrador para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esto por un lado, ¿no? Y creo que por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera hace la aclaración, por si faltaba, ¿no? Por si algún despistado le cree por ahí a Carlos Loret de Mola. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera que la detención de Ovidio no tiene nada que ver con la visita de Joe Biden. Insisto, por si acaso se necesitaba la aclaración oficial, pues aquí tenemos al presidente grabado. Pues si eso es lo que quería la oposición, si eso era lo que quería Loret, ahí te hablan los montajes para que se caiga, se desmorone una vez más la mierda que publica Carlos Loret de Mola, insisto, el más radical ahorita de los odiadores de López Obrador. Así le responde a Loret de Mola y a todos aquellos que hablen de una ofrenda, de un regalo a Joe Biden ahora que visita México con esta captura de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Las repensamos, desde luego no las compartimos, porque nosotros actuamos con autonomía. Yo les voy a poner como antecedente que en dos momentos difíciles, siendo presidente Donald Trump, me habló para ofrecernos apoyos, precisamente cuando se detuvo y se tuvo que soltar la primera vez a Ovidio. En esa ocasión yo tomé la decisión de dejarlo en libertad por los riesgos a la población civil. Calculamos que iban a haber muchos muertos inocentes y tomamos esa decisión. Me habló el presidente Trump para ofrecerme apoyo. Se lo agradecí y le dije que pues era un asunto nuestro y que nosotros íbamos a enfrentarlo, a resolverlo. Luego vino otro hecho también muy lamentable, el asesinato de mujeres en Bavispe. Con niños.
la familia Levarón y 2 familias más. Entonces, pues fue también muy fuerte ese hecho lamentable. Y me habló también el presidente Trump para lo mismo, para decirme que ellos podían ayudar con personal y con lo que se necesitara. Y lo mismo, la respuesta fue no, muchas gracias. Nosotros vamos a investigar lo que sucedió como corresponde y se va a castigar a los responsables, cosa que, por cierto, ya se hizo, porque hay pues cerca de 100 detenidos en el caso de Bavispe. Sí, cerca de 7. Entonces, siempre hemos cuidado sí, pero otros sí, en proceso de sentencia. Entonces, actuamos con autonomía, con independencia. Sí hay cooperación y la va a seguir habiendo, pero pues las decisiones las tomamos como gobierno soberano, independiente. Y estas decisiones pues las tomamos en el gabinete de seguridad. Y hay instrucciones que no se tienen que estar repitiendo. Ya sabe la Secretaría de Marina, de Defensa, la Guardia Nacional, que no se permite impunidad, que no hay asociación delictuosa que se permita entre autoridades y la delincuencia, que está bien pintada la raya, que no es como antes, de que no se sabía dónde terminaba la delincuencia y en dónde comenzaba la autoridad. Espero que ese mensaje retumbe en la conciencia de Carlos Loret de Mola. Loretito, ¿cómo no te diste cuenta que García Luna era el diablo? ¿Cómo te fuiste a meter a un apartamento ahí en el edificio en donde también tenía intereses en Miami, don Genaro? Loretito, ¿cómo le ayudaste con los montajes? Bueno, para cerrar, écheme, don David, el audio del editorial y grábeme, don David, para que el maestro Ricardo Sevilla me dé su opinión acerca del editorial de Ciro Gómez Leiva de anoche en su noticiario. Écheme, don David, el audio, por favor. Hace 3 años y 3 meses afirmamos aquí que el presidente López Obrador había tomado una muy difícil decisión, una decisión de Estado, al ordenar que se dejara libre a Ovidio Guzmán. Dijo que así lo decidió para evitar un baño de sangre en la población. Y aguantó 3 años y 3 meses de duras críticas. Será difícil que sepamos, que podamos medir cuánto se fortaleció el grupo criminal de Ovidio Guzmán en esos 3 años y medio, cuánto daño adicional causó. Lo que sí sabemos es que hoy duerme en el penal del Altiplano y que fue detenido en un operativo que, al parecer, no dejó muertos en la población civil. Sí, en las Fuerzas Armadas, no en la población civil. Esos son los hechos. Quizá el presidente acertó entonces.
sin duda, su equipo de seguridad, su Guardia Nacional y su ejército acertaron hoy. Gracias de nueva cuenta por sus mensajes. Bueno, pues ahí está el editorial de Ciro Gómez Leiva. Maestro, voy a escuchar tus opiniones, tus comentarios, pero yo solamente quiero dejar esto sobre la mesa. Veo lo que para mí es claro, dos bandos en la oposición política y mediática al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los de los madrazos, furibundo, grosero, vulgar, Roberto Madrazo, el priista Roberto Madrazo en redes sociales escupe veneno contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí va detrás Carlos Loret de Mola. Del otro lado veo a un Felipe Calderón que por lo menos reconoce a las Fuerzas Armadas, y ahí detrás va Ciro Gómez Leiva, Lili Téllez, Xóchitl Gálvez, pero bueno, a lo mejor yo soy un muy mal pensado personaje, pero ahí te lo dejo sobre la mesa, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué cierras? ¿Con qué reflexión? ¿Con qué opinión? ¿Con qué comentario, Ricardo? Se entiende perfectamente que Carlos Loret de Mola haya salido a escupir este veneno, es el empleado de Roberto Madrazo. Se entiende la mesura también de Ciro Gómez Leiva, que se tiene que morder la lengua y reconocer la actuación del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas, y decir con todas sus letras: acertó el gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Porque él es un empleado de Olegario Vázquez Aldir y sale a decir la parte editorial que le corresponde. En el grupo Imagen, de acuerdo con las versiones que nosotros tuvimos, porque todavía tenemos contacto con la redacción del periódico Excelsior, estaban muy enojados en la cúpula de periodistas porque no podían salir a decir lo que realmente sentían. Este no es el sentir de Ciro Gómez Leiva, sin embargo es lo que dice ante pantalla, y eso es lo que importa, el reconocimiento que hace un grupo mediático, que no de periodistas, ante la actuación de un gobierno que ha actuado de manera impoluta, es decir, de manera limpia. No hubo, y lo decíamos el día de ayer en este espacio, derramamiento de sangre en la población civil. Ellos hubieran querido que estas portadas acumularon una pira de cuerpos. No fue así. El gobierno federal llevó a cabo una operación quirúrgica, suena lugar común decirlo, pero no hubo este derramamiento de sangre que ellos esperaban. Su periodismo se tuvo que conformar con estas gracejadas que ahora vemos en el Universal, en Reforma. Hay, en efecto, un grupo más contenido que por lo menos a regañadientes sale a decir lo que nosotros pensamos, que el gobierno federal acertó, que no se equivocó, que hizo bien en esperar y en trabajar de acuerdo a la estrategia que presentó esta mañana Luis Crescencio Sandoval en la conferencia presidencial mañanera, y vemos meticulosamente cómo se fue armando, cómo se llevó a cabo en una madrugada cuando no había población civil prácticamente que fuera a resultar lesionada, que fuera a resultar herida, y nosotros nos unimos al coro de personas, pocas personas en los medios de comunicación, que celebran la actuación de las Fuerzas Armadas, celebran la actuación del gobierno federal y celebran sobre todo a la población civil, porque la población civil también actuó conteniéndose, no saliendo a su casa. Hoy no hay clases, de acuerdo al el comunicado de la Secretaría de Educación Pública, no hubo ayer clases, hoy tampoco, y yo celebro que también esa dependencia, la Secretaría de Educación Pública, esté resguardando a los niños, a las niñas, que no haya posibilidad de que la gente esté en riesgo. Eso es lo más importante, y para ellos está trabajando este gobierno de la transformación. Se ha detenido a Ovidio Guzmán, no lo han presentado ante las cámaras
ante el morbo y el sensacionalismo de las muchas personas que desafortunadamente quieren ver como en el circo romano sangre. No, eso pasó en la época de Genaro García Luna. Este gobierno presenta datos y eso es lo que a nosotros nos conforta, ver que hay un gobierno humanista, un gobierno que está concentrado en que no haya derramamiento de sangre, en cuidar a la población. ¿Les extraña? Por supuesto, porque estaban habituados a los daños colaterales, como les llamó el imbécil de Felipe Calderón. Nosotros vamos a seguir muy atentos a lo que se vaya generando de información. Allá en Sinaloa, la gente con la que hemos estado platicando, gente del pueblo, nos ha dicho que las cosas se están tranquilizando, ya las cosas vuelven a su cauce y pues bueno, eso nos alegra infinitamente y reconocimiento a las Fuerzas Armadas, al gobierno federal, al gobierno de López Obrador, que hizo, como dice Ciro Gómez Leiva, mordiéndose la lengua, bien en este caso. Así que ahí vamos a estar, querido Vicente. Claro que sí, maestro, cerremos invitando a la gente a tus trincheras, a tus esfuerzos, porque esto apenas comienza. Este es el 2023 que nos ha tocado vivir, mi querido Ricardo Sevilla. Claro que sí, que vamos a enfrentar con muchísima información, con datos duros. Síganme, por favor, porque necesitamos ese tesón, ese temple, ese empuje en redes sociales. Síganme, por favor, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Paralelo 24, portal de investigaciones periodísticas. Síganme en el diario Basta, donde soy columnista. Síganme, por favor, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y así de lunes a viernes. Síganme, por favor, también aquí, desde luego, en la familia Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros, como dice mi querido Vicente Serrano, le duela a quien le duela. Si todo marcha bien, querido Vicente, nos encontramos por aquí el próximo lunes. O antes, si lo amerita la noticia, ya ves que llega Joe Biden el domingo y ahí estaremos nosotros al pendiente, mi querido Ricardo Sevilla. Te mando un abrazo. Gracias, maestro, por estar con nosotros. El maestro Ricardo Sevilla habla. Entrevista o esta parte de la entrevista con Ricardo Ravelo para hablar ahora con el querido Jorge Gómez Naredo, porque muchas de estas declaraciones de Ricardo Ravelo lo hacen caer en el mismo costal de los que mandan en el periódico El Universal, de los que mandan en el periódico Reforma, incluso en el mismo saco de Loret. Esto es verdaderamente increíble. Mire que me estoy conteniendo, porque el querido Jorge Gómez Naredo también ha sido muy crítico en redes sociales de estos análisis que a mí en lo particular me parecen muy facilones. Imagínense, estos expertos en delincuencia organizada, ahí está la fotografía del presidente con la mamá de Juan. Válgame Dios. Jorge Gómez Naredo es coordinador del periódico Regeneración, analista, colaborador de la revista Polemón y orgullosamente miembro de estos espacios libres como el viento sin censura. Querido Jorge, te agradezco tu paciencia, pero así como acabamos de escuchar a Ravelo, creo que como he criticado a Loret desde ayer, como hace rato critiqué la primera plana del Universal, como estoy seguro que estás criticando la primera plana del Reforma, pues no nos podemos quedar callados ante estos análisis que nos ponen en esta trinchera. Miren nada más lo de Reforma. Biden lo pide y AMLO lo tiene. ¿Qué diferencia entre esta portada del Reforma y lo que acaban de escuchar de Ravelo, que me dijo ayer en Sin Censura Nocturno? Nos ponen esta trinchera de contrapeso que tanto les duele a la prensa tradicional, lo que estamos haciendo desde estas trincheras independientes y alternativas. Jorge Gómez Naredo, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? Pues muy contento de estar aquí contigo y con todo el auditorio de Sin Censura. Pues sí, mira, yo escuché detenidamente la entrevista que pusiste de Ricardo y me sorprende varias cosas, ¿no? Porque pues, Ricardo se ha
dedicado, ¿no?, a investigar, a hacer textos, crónicas sobre lo que ha sucedido y en relación en el país con el crimen organizado, y me sorprende pues estos análisis, como bien los dices, fáciles. Esta cuestión de que nunca en México se había dado el nivel de homicidios que se está dando ahora en este momento, y pues eso es una falacia, ¿no? Es decir, hay un proceso donde hay una curva, y creo que se ha visto muchas veces en la mañanera, los datos así lo demuestran, esta curva que inicia con Felipe Calderón, pequeño descenso al principio del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero después se vuelve muy pronunciada y llega a una tendencia en el 2018, cuando entra Andrés Manuel López Obrador al alza y logra que este número de homicidios pues se detenga al alza y que empiece poco a poco a bajar. Y pues claro que esto es muy complejo por la forma en cómo dejaron al país tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, y los procesos de la delincuencia organizada, de la guerra que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en la gráfica lo podemos ver, ¿no? O sea, de 83 que se llega, bueno, no vienen los datos de antes, pero o sea, poco a poco bajado, de repente se llega un mes, por ejemplo, noviembre, donde fueron 99, vuelve a subir un poco, pero se ha contenido esta alza que iba, y por supuesto que es terrible, ¿no? O sea, sin duda que mueran asesinadas más de 70 personas, pues es terrible, pero esto debe contextualizarse en la situación en que se vive el país con la guerra. Ahora, me sorprende que Ricardo también pues hable, ¿no?, de esta cuestión de que hay un supuesto vínculo entre el gobierno de Andrés Manuel y el cártel de Sinaloa por el hecho de soltar a Ovidio en el 2019 y por la foto o por el saludo que le hizo Andrés Manuel López Obrador a la mamá del Chapo Guzmán en un acto público al que podía ir cualquier persona en Sinaloa, ¿no? Estos análisis que creo que se han repetido en redes y que ha sido uno de los discursos, y que además creo que es que ayer parte de esta oposición estaba enojada porque ese discurso se le cae con la captura de Ovidio. Más allá de ver qué significa, cuáles son los elementos, o sea, qué significa la captura o cómo va a impactar esto en la lucha, pues a mí me parece que quienes afirman, ¿no?, que hay este vínculo, pues se les cae este discurso que lo han repetido durante muchísimo tiempo, ¿no?, de que Andrés Manuel López Obrador va a Badiraguato a recibir órdenes del cártel de Sinaloa, que Andrés Manuel López Obrador protegía a Ovidio, que Andrés Manuel López Obrador protegía al cártel de Sinaloa, que Andrés Manuel López Obrador era muy amigo de la mamá de Chapo. O sea, todas estas tergiversaciones que las vemos cotidianamente en redes sociales y que son impulsadas por ciertos discursos, también artículos, comentarios de ciertos periodistas o ciertos opinadores, pues son verdaderamente absurdas, ¿no? Y entonces, ayer con lo que sucedió, pues se cae este discurso, y creo que en ese sentido también estaban muy enojados ciertos opositores, porque una de esas líneas, digamos, narrativas de ataque a Andrés Manuel, que es vincularlo con el cártel de Sinaloa, una vinculación grotesca, pues entonces me sorprende, ¿no?, que haya y que se tomen como ciertas por gente como Ricardo Ravelo, pues estas... Oye, Jorge, fíjate que han caído tan bajos en la oposición que hasta yo, la verdad, me he burlado continuamente ayer de esta oposición. Leía a uno de los personajes a los que hace referencia el presidente continuamente en las últimas semanas, Marieto Ponce. Este personaje dice que si ahora, palabras más, palabras menos, López Obrador, haciendo sugerencia de que ha traicionado al cártel de Sinaloa, regresará a Badiraguato. Yo escribí en Twitter, conociendo a Andrés Manuel López Obrador, sí va a regresar a Badiraguato, y conociendo a la oposición, cuando regrese a Badiraguato dirán que fue a pedir perdón. Es que están desquiciados, esto los ha desquiciado, y eso que apenas van 6 días de este 2023, Jorge,
Y como el propio presidente lo pronosticó en los últimos días del año pasado, lo bueno es que lo peor está por venir. Sí, sí, sí. Sí, son grotescas estas interpretaciones. Yo vi también, o sea, lo de Marieto, que es así, pues ahora debería estar cuidándose a Andrés Manuel y toda su familia, como dando a entender de que la reacción del cártel de Sinaloa iba a ser terrible contra la traición del propio presidente, pero pues esos son discursos, me parece, que no tienen ninguna relación con la realidad, que no tienen ninguna prueba y que pues es parte de la campaña que hicieron. Y la hicieron tanto porque la vienen haciendo desde el 2019, Culiacanazo, esta cuestión de vincularlo y repetirlo todos los días. De repente, la captura de vídeo, pues se les cae este discurso. Y yo creo que lo que intentaron hacer, las primeras reacciones que hubo, fue ir a esta cuestión, ¿no? Del regalo con la captura de Ovidio, del regalo a Biden y de cómo Andrés Manuel pues logró capturar a este capo solamente porque quería quedar bien con Biden, la ofrenda que le dicen algunos otros, que también es un poco absurdo, ¿no? Y que eso es lo que ha manejado, por ejemplo, Reforma, con Biden lo pide y AMLO lo tiene, también la del Universal, que es, digamos, la misma línea, y prácticamente todos los que ayer comentaron atacando a Andrés Manuel, pues en este sentido, ¿no? Y quitándole peso a la actuación de la administración federal en esta captura, que por supuesto que con esta captura pues no cambia, ¿no? O sea, no va de repente a terminarse la delincuencia organizada, pero creo que sí es algo que es muy significativo y tampoco es que cambie la estrategia, porque si nosotros hemos visto la estrategia no es solamente como lo hicieron mucho con el PRI, con Calderón, de, por ejemplo, decir y atrapar a un capo y decir que con eso ya se dio un duro golpe y que con eso ya se va a terminar la guerra y que entonces van a lograr destruir a los cárteles y entonces se va ganando esta conflagración. O sea, no va en ese sentido y no lo interpreto en ese sentido la captura de Ovidio, y creo que lo que dijo ayer y lo que volvió a repetir hoy Rosa Isela, de que no se está ganando una guerra, se está construyendo un proceso de paz, y creo que esa estrategia está en ese sentido, ¿no? Es la estrategia de, por un lado, apoyos sociales para que amplios sectores no caigan en el crimen organizado, y por otro lado, pues también una estrategia de seguridad. Jamás se dijo, ni se dio a entender que esta estrategia de seguridad iba a quedar solamente en el abrazo, como lo han repetido y se han burlado. Tan es así que se creó una Guardia Nacional, que se han construido cuarteles en buena parte del país, que se han contratado a muchísimas personas para que integren la Guardia Nacional y que se ha intentado limpiar las instituciones de seguridad. Y pues me parece que en ese sentido, pues es también parte de la estrategia, pero no es una estrategia como era antes, solamente mediática en muchos sentidos, de descabezar a los cárteles y entonces pensar que con eso se acababa la violencia y se combatía de forma eficiente al problema que tenemos del crimen organizado. Entonces, sí me parece que es muy chata este análisis de decir que hay vínculos entre Andrés Manuel y el cártel, y el otro de que la estrategia cambió, que la estrategia se transformó, que por algún pedimento de Biden decidió Andrés Manuel López Obrador hacer un cambio radical en la forma en cómo está combatiendo al crimen organizado y que por eso capturó a Ovidio, ¿no? O sea, me parece que eso es como un análisis muy, muy poco serio. Incluso ayer mismo, si te fijas, le trataron incluso de quitar lo máximo posible de peso al Estado mexicano, de peso al gobierno de Andrés Manuel, que trataron de meter esta hipótesis, creo que Penilei Ramírez sacó un tuit al respecto, de que prácticamente el gobierno mexicano no había hecho nada en la captura de Ovidio porque pues el gobierno de Estados Unidos le había pasado información
unas semanas antes y que pues así como que diciendo, no, pues en realidad hay que darle la palomita al gobierno de Estados Unidos, solamente el gobierno de México actuó. Creo que hoy la respuesta en ese sentido también en la mañanera es decir, no, o sea, nosotros decidimos hacer este operativo, nosotros teníamos tiempo a hacerlo y pues se decidió o se capturó y esto tiene que ver con la soberanía del país. Pero por supuesto, bueno, yo creo que la intención del discurso de los opositores es tratar de quitar mérito a esta detención, tratar de quitarle, digamos, la palomita al gobierno de Andrés Manuel en este sentido y decir y inventar que fue por Biden, que Biden lo ordenó y que fue porque llega en unos días a México como la ofrenda. Oye, Jorge, nuevamente el universo, la vida nos da la oportunidad de que en nuestra industria de la información nos definamos, ¿no? La gente, creo que en esta oportunidad la audiencia nuevamente tiene en sus manos la definición de quién está y de qué lado, de qué papel está jugando, si uno, como nos dicen, de palero, u otros de literalmente sicarios de la pluma, del micrófono, de las cámaras, mercenarios. Me gustó mucho leer tus tweets porque son durísimos a estos que están torciendo la verdad. Pero fíjate que hace un rato me tocó leer a Mariana Escobedo de Canal 11 y también le pone una tunda a estos que estamos criticando. Dice, ¿cuáles son las pruebas de que Biden tuvo relación en la captura de Ovidio? Si la supuesta prueba es la fecha de la visita del mandatario de Estados Unidos, entonces sería como asegurar que las coincidencias de los terremotos del 19 de septiembre son una conspiración rusa. Y anoche en Sin Censura Nocturno, te lo pongo de pechito para que hablemos también, porque muchos dirán, tan es así que hay vínculos del presidente y su gobierno con el crimen organizado, es que no van a extraditar a Ovidio Guzmán, o la jalada que se sacaron, ¿no? De que no es el verdadero Ovidio Guzmán, y veía a César Gutiérrez Priego haciendo un excelente comentario, el abogado César Gutiérrez Priego, miembro de esta familia Sin Censura, porque le pregunta Laura Ceballos, de Sin Línea MX, la abogada Laura Ceballos, también amiga de Sin Censura, oye, Lick, los de la oposición andan curiosos de si es cierto que es el Ovidio real o uno fake, que porque este tiene barba y el del operativo de 2019 no, están de risa loca de veras. Y dice, porque César compartía las primeras imágenes de el traslado de Ovidio Guzmán, quien fue llevado al penal del Altiplano en helicóptero, y que el operativo terrestre sirvió solo como señuelo para despistar a los enemigos. Y le contesta César Gutiérrez, la respuesta es sencilla. Si no fuera entonces, ¿por qué la reacción y los narcobloqueos? ¿Por qué la molestia tan grande por tratar de rescatarlo? ¿Por qué tanta reacción en medios y especulaciones? Me parece que su bajeza es grande y no respetan las vidas de los militares fallecidos. Bueno, súmale lo que ayer exhibía en Sin Censura Nocturno, y ahí te la voy a dejar para escuchar tus reflexiones, tu análisis. Vicente Fox, el expresidente de México, al imperio lo que pida, a los mexicanos que se jodan. Bueno, ahí le va. Ricardo Alemán, el que sugirió un atentado contra Andrés Manuel López Obrador en su momento. ¿Recuerdan que ayer 4 de enero se llevó a cabo la reunión más extensa entre López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México? Ahí pactaron la entrega de Ovidio Guzmán. El embajador informó al mandatario mexicano las coordenadas para la captura del líder del cártel de Sinaloa, y la Marina lo capturó. Y luego se corrige el menso con otro tuit. Lamento informarles que una fuente militar me confirmó que los verdes no tienen certeza de que el Ovidio detenido sea el Ovidio real. Lo lamento, así la farsa de López Obrador. Luego Roberto Madrazo. Cambiaron a Ovidio por un aterrizaje en el AIFA. Háganme ustedes el pinche favor.
Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Nuestra política de seguridad y nuestra política migratoria siguen estando vergonzosamente subordinadas a los intereses de Estados Unidos. Nosotros ponemos los muertos, los deportados, los narcobloqueos y la zozobra, y nuestra clase política recoge las migajas de ser buenos muchachos. Pero el que sí, la verdad, si podemos mandar a hacer medallas, hay que darle la medalla de la jalada más grande a Sergio Aguayo, que cayendo a un nivel tipo Denise Dresser, escribió en Twitter: interesante, por la mañana detienen a Ovidio Guzmán en Culiacán, por la tarde noche el canciller Marcelo Ebrard informa que el avión con Joe Biden siempre sí aterrizará en el AIFA. Amor con amor se paga. Puta madre. Perdón por la expresión, mi querido Jorge Gómez Naredo. Échale para cerrar, a dejar la víbora chillando. Sí, pues estos tweets a mí me parece que demuestran la desesperación. Ayer yo noté como varios momentos en todo este proceso. Ayer fue un día informativo muy lleno, ¿no? Muy intenso. Entonces, cuando se empezaron a saber que había bloqueos en Culiacán, yo creo que la derecha y los opositores se frotaron las manos, ¿no? Entonces decían, vamos a explotar esto mediáticamente para golpear a Andrés Manuel y decir que estaba todo fuera de control, que ya se le iba de las manos Culiacán, Sinaloa, y que, bueno, pues estas ideas que generalmente tratan de transmitir. Y cuando empezó a saberse que en realidad esto era una reacción a la captura de Ovidio Guzmán, pues entonces se destantearon y dijeron, bueno, ahora, ¿cómo le hacemos? Porque llevamos años diciendo que Ovidio es aliado de Andrés Manuel y ahora lo capturan. Y me parece que la salida más fácil que eligieron, pues fue esta, de colocar a la captura como la ofrenda, el regalo de Andrés Manuel López Obrador a Biden, y es así como la pérdida completa de la soberanía, un poco esta cuestión que maneja el tuit de Maínez y lo que maneja el propio Vicente Fox. Además, haciendo un paréntesis, es un hipócrita, ¿no? Porque Vicente Fox, hay que recordar cuando fue la cumbre en Monterrey, en el 2004, quizá no recuerdo exactamente la fecha, que le pidió de una forma de humillar la investidura de un presidente de México, que le pidió a Fidel Castro que se fuera porque no quería toparse con el entonces presidente Bush, ¿no? Entonces ahora él, ¿con qué cara viene a decir estas sandeces en su cuenta de Twitter? Pero bueno, el punto aquí es que trataron de ir a ese discurso de colocar esta captura como la ofrenda de Biden. Y como estaban tan desesperados y como vieron que se les iba de las manos ese discurso, pues ahora al final, ¿no? Empezaron a hablar de que en realidad el personaje que está capturado no era Ovidio, sino que era otro actor, ¿no? Y entonces hicieron una contradicción, como bien lo señalas, ¿no? Con el caso de Ricardo Alemán, de decir que era la ofrenda de Biden, a decir, miren, no, en realidad no era la ofrenda, en realidad no se juntaron, en realidad no mandaron la información, sino que él no es el personaje Ovidio el que tienen en la Ciudad de México detenido, que llega a un completo ridículo. Y lo otro, que es lo del AIFA, que en realidad lo del AIFA ya era casi un hecho que iba a aterrizar Biden en el AIFA, si ya lo había admitido Trudeau, si ya había estado estas conversaciones, pues era muy probable que lo hiciera en el AIFA, pero lo que sacan ahora, que cambió el aterrizar en el AIFA por la captura de Ovidio, es de verdad ya caer en algo muy ruin. Yo creo que estos personajes, algunos de ellos, unos pues están entrenados para hacerlo, pero a otros creo que les gana el odio que tienen y el resentimiento que tienen hacia lo que representa Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, en el caso de Aguayo, que cae en una, como bien lo dices, al tipo Lili Telles, sin ninguna prueba, sin ningún tipo de dato, haciendo una interpretación muy ruin de lo que sucedió.
y pues llegan a ese ridículo que en realidad no aporta nada a la discusión y solamente pues caen en esta cuestión de evidenciar el odio tremendo que le tienen hacia un gobierno y creo que en realidad hacia lo que representa este gobierno, ¿no? En el caso creo que de Sergio Aguayo pues es muy claro. Entonces creo que ayer se destantearon completamente, se les vino abajo uno de sus grandes discursos de ataque a Andrés Manuel López Obrador y pues no sabían ni cómo reaccionar y pues terminaron reaccionando de esta forma con mensajes contradictorios, con mensajes muy grotescos, muy ridículos y pues que evidencian también la impotencia que vivieron ayer. Y creo que esta impotencia va a ser todavía más fuerte cuando el próximo lunes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al cual durante años, durante meses han dicho que es una central camionera, que no sirve, que no tiene vuelos, que se hizo con las patas, que... No sigas, que los vas a hacer llorar, por favor, Jorge Gómez Naredo. Imagínate la foto bajando del avión a Biden con Andrés Manuel López Obrador recibiéndole en el AIFA, pues esto va a estallar y yo creo que va a ser un muy mal día para los de la oposición. Perdón, pero es que sí, imagínense, dejo a Jorge y los va a hacer llorar como chamacos. Ya, mi querido Jorge, ¿por qué no? Por cierto, ahí te buscaré, te molestaré porque regreso a la Ciudad de México para estar al pendiente de la llegada de Joe Biden, para estar al pendiente de las reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos, el presidente de nuestro país y el presidente estadounidense, y después la cumbre trilateral. Ahí estaremos, si nos permites, molestándote para el análisis. ¿Por qué no cerramos invitando en estos momentos a las personas que amablemente están conectadas, más de 17,000 personas en nuestras diferentes trincheras, para que también te apoyen en tus esfuerzos que nosotros aplaudimos y respetamos, Jorge Gómez Naredo? Pues sí, muchas gracias. Yo estoy coordinando el periódico Regeneración, estamos planteando el nuevo número, yo creo que en un mes más o menos va a estar ya circulando. Estoy en Revista Polemón, en polemón.mx, que es el portal que tenemos, donde ahí colaboramos y participamos, y que es Revista Polemón en Facebook y en Twitter, los dos, ¿no? @Revista Polemón. También escribo en el diario Basta, o Tabasco Hoy, lunes, miércoles y viernes, con una pequeña columna. Y pues también en mis redes sociales estoy como JG Naredo en Twitter, como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y pues te mando un fuerte abrazo y pues ahí a aguantar el frío enorme que debe de estar haciendo. No me imagino cómo ha de ser ese frío, pero bueno, te mando un abrazo, querido Vicente, y a todos los que participan y ven Sin Censura. Te mando un abrazo, Jorge. Ya después te cuento del frito. Cuídate, Jorge Gómez Naredo, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.